La eutanasia es un procedimiento médico mediante el cual se busca provocar la muerte de una persona de manera voluntaria para evitar un sufrimiento extremo causado por una enfermedad incurable o terminal. Desde la antigua Grecia existían debates sobre el derecho de una persona a decidir sobre su propia muerte. Algunos filósofos pensaban que en casos de sufrimiento insoportable morir podía considerarse un acto digno. Sin embargo, con el tiempo muchas de las religiones comenzaron a considerar la vida como algo sagrado, haciendo que la eutanasia fuera vista como inmoral o ilegal en gran parte del mundo. El primer país del mundo en legalizar oficialmente la eutanasia fue Países Bajos, también conocido como Holanda. La ley fue aprobada en el año 2001 y entró en vigencia en el año 2002. Desde entonces los médicos pueden practicar la eutanasia o el suicidio asistido bajo condiciones muy estrictas como el consentimiento del paciente y la comprobación de un sufrimiento insoportable. El primer país del mundo en legalizar oficialmente la eutanasia fue Países Bajos, también conocido como Holanda. La ley fue aprobada en el año 2001 y entró en vigencia en el año 2002. Desde entonces los médicos pueden practicar la eutanasia o el suicidio asistido bajo condiciones muy estrictas como el consentimiento del paciente y la comprobación de un sufrimiento insoportable. En Colombia, la eutanasia fue despenalizada por la Corte Constitucional en el año 1997 mediante la sentencia C-239. Esta decisión permitió que personas con enfermedades terminales pudieran acceder al procedimiento bajo ciertas condiciones médicas y legales. Años después, el Ministerio de Salud creó protocolos para regular cómo debía realizarse la eutanasia en hospitales y clínicas. Con esta decisión, Colombia se convirtió en el primer país de América Latina en permitir legalmente la muerte digna, aunque el tema sigue generando debates éticos, religiosos y políticos en la sociedad. La primera eutanasia legal realizada en Colombia ocurrió el 3 de julio de 2015. El paciente fue Ovidio González, un hombre de 79 años que padecía un cáncer terminal en el rostro que le provocaba fuertes dolores y un deterioro constante de su salud. Después de años de debates médicos y jurídicos, el procedimiento fue autorizado y realizado en una clínica de Pereira. Este caso se convirtió en un momento histórico para Colombia, ya que marcó la primera aplicación oficial de la eutanasia en América Latina y reabrió el debate sobre la muerte digna y el derecho a decidir sobre el propio sufrimiento. Aunque muchas veces se confunden, la eutanasia y el suicidio asistido no son exactamente iguales. En la eutanasia, el médico administra directamente el procedimiento que provoca la muerte. En el suicidio asistido, el médico proporciona el medicamento, pero es el propio paciente quien decide tomarlo. Ambos procedimientos siguen generando debates éticos en todo el mundo. Ahora pasando con una entrevista para el Dr. Castillo. Doctor, actualmente la eutanasia sigue siendo un tema muy polémico. ¿Usted personalmente está a favor o en contra? Más que estar completamente a favor o en contra, considero que es un tema muy complejo. Como médico, nuestro deber principal es cuidar la vida, pero también aliviar el sufrimiento. Hay pacientes con enfermedades terminales que viven dolores físicos y emocionales extremadamente fuertes, y ahí aparecen muchos dilemas éticos. Algunas personas dicen que la eutanasia puede considerarse inhumana. ¿Qué piensa sobre eso? Depende de la perspectiva de cada persona. Para algunos, permitir que alguien siga sufriendo sin esperanza de mejora puede ser más inhumano que permitirle morir dignamente. Pero para otros, ninguna persona debería intervenir para terminar una vida humana. Por eso este debate mezcla medicina, religión, filosofía y derechos humanos. ¿Y qué papel juega la bioética en todo esto? La bioética intenta responder preguntas muy difíciles. Por ejemplo, ¿qué es más importante, conservar la vida o evitar el sufrimiento? ¿Hasta dónde debe llegar la medicina? También se habla mucho de la autonomía del paciente, es decir, el derecho de una persona a decidir sobre su propio cuerpo y su propia vida.
Algunas personas tienen miedo de que la eutanasia pueda ser mal utilizada. ¿Ese riesgo existe? Sí, y es una de las mayores preocupaciones éticas. Por eso en países donde es legal existen controles médicos y legales muy estrictos. El objetivo es evitar presiones familiares, errores médicos o decisiones tomadas sin consentimiento real del paciente. Doctor, ¿cree que la eutanasia seguirá expandiéndose en el mundo? Creo que el debate continuará creciendo porque la medicina moderna puede prolongar la vida durante mucho tiempo. Y mientras existan enfermedades incurables y sufrimiento extremo, las sociedades seguirán preguntándose qué significa realmente morir con dignidad. Finalmente, doctor, muchas personas sienten curiosidad o incluso miedo sobre cómo se realiza la eutanasia. ¿Qué métodos se utilizan actualmente? En los países donde la eutanasia es legal, el procedimiento se realiza bajo supervisión médica y de manera controlada. Generalmente se utilizan medicamentos especializados que primero inducen un estado profundo de sueño y luego detienen las funciones vitales sin causar dolor al paciente. En el caso del suicidio asistido, el médico proporciona el medicamento, pero es el propio paciente quien decide administrárselo. Todo el proceso busca evitar sufrimiento físico y garantizar que la decisión haya sido tomada de forma consciente y voluntaria. Uno de los personajes más polémicos en la historia de la eutanasia fue el médico estadounidense Jack Kevorkian, conocido como Doctor Muerte. Durante los años 90 ayudó a morir a más de 100 pacientes terminales, defendiendo públicamente el derecho de las personas a decidir sobre su propia muerte. Para algunos era un defensor de la dignidad humana, para otros alguien que estaba rompiendo los límites éticos de la medicina. En 1999 fue arrestado y condenado por homicidio después de transmitir públicamente uno de los procedimientos realizados a un paciente terminal. Pasó varios años en prisión y aún después de salir continuó defendiendo el derecho a decidir sobre la propia muerte. Su historia y su mentalidad abrió uno de los debates más intensos sobre la eutanasia en el mundo moderno. El filósofo Achille Mbembe creó el concepto de necropolítica para explicar cómo los estados y las instituciones pueden tener poder sobre la vida y la muerte de las personas. En el debate sobre la eutanasia, esta idea aparece cuando se cuestiona quién tiene realmente la capacidad de decidir quién vive y quién muere. Algunos críticos creen que en sociedades con desigualdades y sistemas de salud deficientes, ciertas personas podrían sentirse presionadas a elegir la muerte por abandono, pobreza o falta de tratamiento médico. Por eso la eutanasia no solo se discute desde la medicina, sino también desde la política, la ética y los derechos humanos. Algunos pensadores latinoamericanos relacionan el debate de la eutanasia con las consecuencias del colonialismo y la desigualdad social. Durante siglos, muchas sociedades fueron organizadas de manera desigual, donde algunas vidas tenían más valor que otras dependiendo de la clase social, el poder o el acceso a la salud. Desde esta mirada crítica surge una pregunta importante. ¿Todas las personas tienen realmente la libertad de decidir sobre su muerte en las mismas condiciones? En países con pobreza, abandono estatal o sistemas médicos deficientes, algunos autores creen que la decisión de morir también puede estar influenciada por la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades para vivir dignamente. El filósofo Hans Jonas desarrolló el llamado principio de la responsabilidad, una idea ética que afirma que las decisiones humanas deben pensar en sus consecuencias sobre la vida y la dignidad humana. Aplicado a la eutanasia, este principio plantea una pregunta importante. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de los médicos, el Estado y la sociedad frente al sufrimiento de una persona? Para algunos, ayudar a morir puede ser un acto de compasión y de responsabilidad. Para otros, la verdadera responsabilidad está en proteger la vida y mejorar las condiciones de cuidado y tratamiento médico. Este principio sigue siendo uno de los debates éticos más importantes dentro de la bioética actual. La eutanasia es mucho más que un procedimiento médico. Es un tema que enfrenta la vida, el sufrimiento, la libertad y la ética humana.
A lo largo del tiempo, diferentes países, médicos y filósofos han debatido si una persona tiene el derecho de decidir cuándo terminar su vida frente al dolor extremo. Conceptos como la bioética, la necropolítica, el colonialismo y el principio de la responsabilidad muestran que este debate no solo pertenece a la medicina, sino también a la política, la sociedad y los derechos humanos. Hoy, la eutanasia sigue generando preguntas difíciles que no tienen una única respuesta, pero que obligan a reflexionar sobre qué significa realmente vivir y morir con dignidad.